Eh, Buenos días a todos. Estamos aquí para hablar de una de las hermandades de la Semana Santa de Sevilla, que posiblemente sea o se encuentre entre las más antiguas de las que han llegado en nuestros días. Nos estamos refiriendo a la hermandad del Santísimo Cristo de la Fundación Nuestra Señora de los Ángeles. Esta cofradía, como todos ustedes saben, radica a extramuros de la ciudad, cerca de lo que hoy es la Puerta Carmona. Y para hablarnos de esta cofradía, hoy contamos con la presencia de una persona cualificada, una persona que conoce a la hermandad desde dentro. Él es secretario segundo de la hermandad y ha dedicado buena parte de su vida al estudio y al conocimiento de la misma. Nos referimos a Gabriel Morales López. Gabriel es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla y ostenta actualmente, como digo, el cargo de secretario segundo de la hermandad. Muchas gracias, Gabriel, por tu presencia y por atender a nuestros micrófonos tan amablemente dentro del programa La Semana Santa Divulgada. Gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de que el público pues, conozca un poco más la idiosincrasia y la vida y el pasado de esta hermandad. Sí. Bueno, pues si bien, Gabriel, te parece, vamos abordando ya el primer aspecto. Vamos a situarnos en aquel año de 1393. Estamos hablando del siglo XIV, nada más y nada menos. Un arzobispo de Sevilla, don Gonzalo de Mena y Roeras, decide fundar un hospital en Caranegro, cerca del templete de la Cruz del Cati, corrígeme si me equivoco. Aunque incluso hay algún cronista que habla de que el templete o bien lo hicieron la hermandad de los negros, o otros dicen que al menos pues, hicieron algunas obras de reforma y demás, lo cual están muy ligados a los principios de la hermandad, ese templete de la Cruz del Campo que todavía hoy podemos apreciar y ver. Bien. ¿Cómo es que lleva el arzobispo, qué es lo que le lleva al arzobispo a tomar semejante decisión? ¿Por qué Gonzalo de Mena decide fundar eso? Gonzalo de Mena, que es curioso porque a los clérigos que provenían de familias nobles, pues se conoce como se le ponía el dopo delante. En este caso, el don Gonzalo de Mena y Ruelas. Bueno, pues llega a Sevilla antes de torno a 1392, porque en el periodo que estuvo, durante 3 años, la sede episcopal estuvo vacía, entre otras cosas por el cisma de Fidel. Entonces, de tal modo de que él estuvo varios años antes de hacerse cargo de los obispados, la sede, de conocer Sevilla. Entonces, en Sevilla, en aquella época, pues había una multitud bastante de esclavos. Hay que en cuenta que la esclavitud hasta prácticamente principios del siglo XX era una cosa legalizada. Muchos aspectos era proveniente del botín de guerra, la hispa ibérica, la Iberia musulmana, la Media, con el casi principios del siglo XX. Entonces era como bien botín de guerra y cuando no había esa guerra y cuando no había esa mano de obra barata, entonces simplemente se dedicaba a cazar la captura y caza de sobre todo negros en África. Y en eso los portugueses y los españoles los primeros. Y Sevilla, puerto, o bien destino, o bien simplemente camino de exportarlo a otros lugares de Europa. ¿Qué ocurría? A lo mejor hablan de que del 10 al 15% de esa población de negros, pues resultaba de que cuando ya a los que no tenían, los amos podían ser la iglesia, artesanos, nobles, cuando no todos, pero en muchas ocasiones, lo digo, entre 10, 15% algunos, pues simplemente cuando no les servía, flipaba, pues era una boca más que alimentar y simplemente lo arrojaba a la ciudad. Y con única salida era o pedir limosna o bien delinquir.
Y cuando este hombre llega, con los de Mena, dice su padre, la ecuación debió ser, bueno, ese aspecto que estamos diciendo. Y de ahí que tiene él la idea. Él hace dos, desde mi punto de vista, hace dos cosas grandes en Sevilla. Una es el monasterio de la Apertura, Sí, donde estuvo enterrado mucho tiempo. Sí. Ahora está en la catedral de la Capilla de San Sebastián. aquí. Y otra cosa es que funda ese hospital posiblemente para niños. Y ese es el motivo. O sea, ese lumpen que existía en el aspecto negro de Ruguarios. Hospital, aquella época, con la que comparamos con los de ahora. Claro. Muy bien, muy interesante toda la información que ha aportado ya sobre esos orígenes de la hermandad. Bien, vamos a situarnos ya en ese hospital de negro. Con carácter asistencial, se atendían a las personas de raza, sobre todo cuando ya eran mayores y los amos los abandonaban como mercancía, entiendo yo. Claro, era cuando ya no le era útil. Ya o sea, no le sacaban un provecho económico y además era más caro. Claro, Por lo cual era cuando y no todos. Les digo, le están hablando entre 1.015 conciertos, con la gran mayoría con el cariño que le tuviesen, por el tiempo que llevaba, simplemente lo mantenían de torno. Sí. Muy bien. Vamos a abordar, si te parece, el aspecto de la antigüedad. Hay muchos testimonios, sobre todo en el siglo XIX, pero incluso antes, que nos hablan de la antigüedad de esta hermandad, citándola entre las más antiguas, si no la más antigua que ha llegado con documentación. En concreto, vamos a referirnos a los anales de Imorti de Zúñiga. Estamos hablando de 1677. En esos anales se habla precisamente de esta hermandad como muy antigua, de las más antiguas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hombre, esta hermandad lo que se sabe de ciencia cierta es que la funda Don Gonzalo, que era testimonio de alguna forma. así escribe en el Chumipao, que era testimonio escrito, ya digo, tanto de la... lo que no se sabe, o sea, son opiniones indirectas, posteriores, porque no hay un documento que diga en tal fecha el hospital se crea y demás. Pero sí se sabe que de todas las... estaba antes las dos. Cosa importante que hace este prelado es el monasterio de la Cartuja y el hospital. Y él es que murió en 1401, hasta 1401. Por tanto, en ese periodo fue cuando se quedó. ¿Qué es lo que ocurre? A ciencia cierta no se sabe el año. Como este hombre estuvo aquí en 1393, pues la hermandad, la fecha que se diga dentro de ese periodo, pues cogemos la de 1303. Que alguien pueda decir, no, fue en 1395. Sí, pero en este caso, estamos hablando de un zombie de tío. Aquí ya hay concreta. En cualquier caso, finales de siglo MUC. Sí. Está concretado. Entonces ese es el periodo y esa es la fecha en que se baraja la creación de Son Vital y por tanto de la hermandad. ¿Cómo se salta de lo que es una institución asistencial de Don Gonzalo de Mena a lo que ella empieza a ser como una corporación, aun considerando que estamos hablando de una época medieval, pero cómo se da ese salto de una cosa a otra? Sí, bueno, la cuestión es puramente económica. O sea, crear el hospital de alguna forma estaba iniciado por iglesia, pues tendría unos bienes, un dinero que daba para ese mantenimiento. Pero otro mantenimiento que hace, ya que estaban elegidos a anécdota, pues lo que hace es crear una hermandad en el sentido de aquella época que supone una unión de personas, de hermanos, que se unían al concreto, en este caso era el mantenimiento del hospital. Hay muchas, hay varias hermandades que provienen precisamente de Luis Carli, hospitalaria, sí, pero también se ve hermandad de tipo herediana, o sea, que no se vea un gremio, dentro crea una hermandad, algo de sindicato, todavía no se conoce con ese nombre popular del gremio al que pertenecía. O sea, Macarena se más ley popular, o pertenecía al gremio de los horneados, los panaderos. Y en este caso se crea esa hermandad, que digo simplemente para mantenimiento
que empezó ese hospital. Como el hospital era exclusivamente para negros, la hermandad también la fe que para que apareciera ella tenía que ser de raza negra obligatoriamente. Muy bien. Interesante también este apunte que acaba de hacernos Gabriel. Bien. ¿Cómo sería esta hermandad? Por ejemplo, Isidoro Moreno nos habla de estos años oscuros. Estamos hablando antes de la regla de 1654, dime si me equivoco. ¿Cómo, 1554, perdón. ¿Cómo serían estos orígenes? Es decir, esta parte en la que eran en esos años oscuros. ¿Cómo se rige la hermandad? ¿Quién la gobierna? ¿Y cómo? Los de años oscuros, el mismo Isidoro Moreno pone entre comillas. Sí. Hombre, desde esos años oscuros en el sentido de que existe ahí un periodo como un largo de tiempo. No sé si se sabe muchas cosas, no se sabe, por ejemplo, que estaba situada en la calzada hacia Carmona, que estaba entre lo que ahora es Benito y era un miedero de la Cruz del Campo. Le han dicho que hay cronistas que hablando que el propio Diego del Campo lo pudieron haber hecho la hermandad de los Lebros, al mes, y les digo, reparaciones y demás. Se sabe, por ejemplo, pues, que cuando empiezan las penitencias a la hermandad se le asigna el mantenimiento de una de las 12 cruces que componía ese Villa Crucis. Es decir, en ese periodo de tiempo se conocen ciertas cuestiones de la hermandad. En el origen que ya hemos dicho era simplemente como una forma de mantenimiento. También es cierto que cuando esa hermandad feria a la serie trovada por iglesia y tenemos ya todo esto nervioso, los negros ahí lo que encuentran es que sea formalmente en un ámbito de casi igualdad con los blancos, cuando que su hermandad de su derecho, pero ellos también tenían el suyo. Tenían la posibilidad de volverse los de esclavos, a mí en esclavo, en los libertos, los esclavos por el permiso del amo, puesto que para que formar parte de la hermandad o eras liberto, y en el caso que fuera esclavo tenías que traer el permiso del amo, y cuando se me quitaba el dedo de asiento se ponía el nombre del negro esclavo y el nombre del amo como señal de que tenía el refrendo, el hambre. O sea, en ese ámbito te digo, formalmente, de luego, dice este guardán, los negros pues tenían sus misas, sus iglesias, sus cabildos, sus elecciones, y de ahí la fuerte fortaleza que tenía la hermandad dentro de ese ámbito de los negros de Sevilla. De acuerdo. Bien. ¿Cómo serían las primeras instituciones de penitencia? Estamos hablando de una hermandad de sangre que en este momento va a Cruz del Campo o va a otro humilladero. ¿Cuáles serían a dónde se dirigirían estas primeras instituciones de penitencia? En primer lugar, deberíamos de tener entre lo que es la hermandad y la cofradía. Claro, no cofradía. Que mucha gente confunde, ¿no? Es decir, todas las cofradías son hermandades, pero no todas, perdón, todas las cofradías son hermandades. Todas las hermandades son eso. La cofradía de la Assembly es una hermandad que hace función de penitencia. La estación de penitencia cuando empieza es del siglo XV a raíz de las predicaciones que hace San Herrera, donde lleva un séquito de flagelantes. Estos flagelantes que sus pecados es lo que hace que la gente empiece a tomar conciencia y a realizar esa estación de penitencia, donde básicamente pues iban unos hermanos de sangre, se llamaba, y otros hermanos se llamaban hermanos de Lucio, que son los que llamaban pues velas. Sí, porque solía ser de noche esta infacabia. Entonces, ese era el realmente la penitencia de Vigo empieza a partir del siglo XV. Empezaría primero con uno fue adelante, poco a poco se va introduciendo, después las andas, pasos y demás. Y las primeras estaciones de penitencia son las que se hacen por el miedero del campo, a raíz del viaje que hizo yo, Enrique de Rivera, en el cual hubo cambiado de grosa,
siempre tuvo que contar los pasos, 1.321 pasos, pero era por 127,13 metros. Y el hombre, pues resulta que vio que el miradero del campo y su casa palazzo, pues tenía prácticamente 3 medidas. No exactamente, y de hecho creo, según he leído, acercó un poco el villadero para que consiguiera para coger. De ahí que la Casa del Pilato se llama así. Sí. Diga si Pilato tuviera que Sevilla. No, Pero simplemente era porque el sitio era, que sabía. era la casa del pretorio Pilato, Sí. o sea, así donde empiezan las estaciones de penitencia, o sea, que es el precedente de la Sagrada Santo para, según en Sevilla. La hermandad de los negros estaban allí. De hecho, el Via Crucis que se crea tiene 2 estaciones. Porque entonces, en aquella época, no hubo 7.700. Después, posteriormente, en el siglo XVIII, en el XIV, y hoy en día en muchas iglesias hay 15, porque aquí tenemos 14. Pero en muchas iglesias todavía más modernas, pues 15, porque considera como la resurrección, como la estación, pero aquí. Por tanto, ahí es donde empezaron, donde se empezó yendo a los días del volcán. Posteriormente, según desafía que se iba a seguir la hermandad que fuera a distintas iglesias y tuvo villaderos, aunque las nuestras siempre se han ligado posiblemente del villadero del campo, hasta que en 1604 se llega ahí. Sí. Con Fernando Tío de Guevara. Que hablaremos un poco después de él, porque también tuvo algún encontronazo por darle la Bueno, casi por la torre. luego hablaremos de eso. Esta hermandad se caracteriza por ser la única que tiene aprobada sus reglas directamente por el Papa. Háblanos un poco más de ese aspecto tan interesante. Bien, deberíamos remontar curiosamente, la primera estación de penitencia que era el Dani de Guevara exige las igualdades. Anteriormente, como he dicho antes, iba o bien a una villa de Volcán o bien después a varias iglesias. Ya cada año de Guevara dicen que hay que ir las de Sevilla a Guadera y las de Triana a San Sam. O sea, primera, 1604, la hermandad de los negros salen hacia la catedral. Y cuando llegan a la plaza de los Salvador, se encuentra con la hermandad de la Yatita, de la antigua Enchitadura. Bueno, pues Luna de Blanco, poderosa en su tiempo, y a ver qué pasa. La cuestión es que hay un tanto, hablan de espadas, hablan de unas visiones. La cuestión es que hay un juicio, comentando antes donde había un testigo que había dicho medalla ante Dios, se tiró para aquí hasta que el perito de Pacha de la hermandad. La cuestión es que hay juicio, los dícilos, como me ha previsible, de la hermandad poderosa no va a cubrir de lengua, pero no hace local. De tal modo de que la hermandad, desde el 1905 se le suspende el culto, no la extiende, pero le suspende de hacer cultos externos. Es decir, no puede ir al Corpus Christi, no puede ir a hacer pasión religiosa. De ahí que durante esos años que duró, no apareciese la hermandad de las listas oficiales del Corpus Christi. Había unas listas oficiales de esa época de Corpus Christi donde las hermandades por antigüedades iban en modo determinado. Sí, de eso ya por la episodios posteriores. Iba la Veracruz, Que esto es a la Vichy. y el tercer cuarto iba la hermandad de los Morenos. Sí, con la hermandad queda sorprendida porque de esos años no aparece. Aparece en la profesión del corpo y aparece en la nófila. De ahí que algunos se haya adelantado diciendo que la hermandad es mucho posterior. La cuestión es que en 1614 esa sanción la ratifica el propio rey Felipe III. Con lo cual ya no encontramos. Y Boseto de Castilla también, eso tiene muchísima fuerza. Digamos, hay periodos muy difícil para la hermandad. Claro, tenemos que ya, pues encima de todo eso lo vio tener Papa. Entonces, pleitean, los negros siguen pleiteando, y curiosamente, al mismo tiempo, en ese periodo de tiempo, la hermandad tenía una revisión de la regla del palacio pendiente de la aprobación. Estaba suspendida, pues aprobaban las reglas,
ni le levantaban la sanción. La sanción. Ya era por el rey, o ya la única salida era el papa. Curiosamente vimos al subir que no le problema la regla, que es la parte que no me di, porque ya tenía la sanción libre. Resulta que al final los papas le aprueban una uva por una cama de decreto del papa, por el cual aprueba limitar la sanción a la hermandad y aprobarle la ley. Pero ¿cómo se produce? A ver, porque yo no me imagino a los negros siendo de condición humilde yendo a Roma y que el Papa los admitiese. Había un puente ahí. ¿Quién era el puente? El puente fue, curiosamente, El propio Azoy, como estamos hablando del niño de Guevara. No, del siguiente. Claro, el niño de Guevara, estamos hablando muy Posteriormente a niño de Guevara. Hay que tener en cuenta de que la bula es de 1625. Precisamente este año en esta hermandad, cada vez que se habla de una conmemoración, estamos hablando de cientos de años. Sí. El 16 de marzo de este año, de 2025, se han cumplido 400 años de la bula papal, con la cual se llama transacción y se aprueba la regla del votar. Pues este año, por regla, nuestro ordinario que es la semana de Cuaresma, y para hacerlo coincidir la función principal con el 16 de marzo, pedimos una dispensa y atrasamos la semana del Quilario, y colgando Pino, el nuncio de su santidad, a dar la función principal, y se cumplieron 400 años de la tomación de esa regla. 400 años, ¿eh? O sea, que estamos hablando. Sí, 475 que estamos aquí, 400 de la actuación de la iglesia de paz, de una modificación de la regla de 1824. Sí. Y bueno, eso hace que sea la única hermandad dentro de su nombre, está la de Pontificia, de María Futal, lo que pontificia, pero luego la que no tenemos a bajar nosotros, que para eso Papa no va a poder la regla. Y voy a hacer un pequeño apunte. Si se fijan en la estación de penitencia, verán que el escudo papal que aparece no es del Papa que está actualmente, es de Urbano VIII. O sea que con más razón, si cabe, que pueda ser el mismo Papa que la prueba. Pequeño comentario. Lo que aparece en el escudo no son abejas, efectivamente. Si van a Roma, verán que hay una fuente de Leazpi, ¿no? Las abejas, precisamente porque era parte del emblema de Urbano VIII. Bien, Gabriel, se sabe que la mujer jugó un papel muy importante en la hermandad, cuando en otras hermandades de Sevilla ni siquiera existía la presencia, aunque en otras sí, pero bueno. ¿Cuál fue este papel de la mujer a lo largo de la historia dentro de la hermandad de los negritos? Hombre, en primer lugar, las mujeres entraban a formar parte de la hermandad, otra cosa porque, sobre todo cuando se aparece la esclavitud y demás, y sobre todo cuando las distintas epidemias que asolan Sevilla nos dicen. Murieron el 30% de la población de Sevilla. Sería el 30% global. Los segmentos inferiores serían el 70%, y los nobles pues serían el 3%. Entonces la cuestión era que las mujeres hacen parte de la igualdad de tu liderazgo. Eso hace incluso que se cree una especie de deserción de mujeres, y su doble nombre, la congregación del Rosario, que tenía sus trompos cultos. De hecho, en el estandarte nuestro natural del sin pecado, era su estandarte, el que utilizaban ellas sus cultos, sus Vía Crucis y demás. Perdona que estamos hablando de uno de los estandartes más antiguos de la Semana Santa de Sevilla que actualmente procesiona. Sí. Además, es muy curioso porque supongo yo que creo que se han cambiado el foto, puesto que la tela que sobre su velo es el color burdeo, cuando es de azul. La cuestión es que esa mujer, le digo que fumaba la era con el Rosario, tenía incluso hasta cierta independencia, hasta económica, puesto que tenía su propio mayordomo, y eso creaba ciertos conflictos con la hermandad. En muchas ocasiones las negras eran las que vestían, convidaban a las señoras, las zapas, ¿no? O las señoras. Y está claro, supongo yo que tenían más posibilidades de intentar que dieran limosna
para las mujeres. Con lo cual, conflicto de sexo, pues hay que agregar el conflicto económico. Si estamos desde que un boceto directamente cierta disputa. Sí. Parece ser que al hacer las paces, entre comillas, pues entonces las libras regalan al resto de la bondad, de la cofradía, regalan su estandarte, que es nuestro actual es impecable. La cosa curiosa es que en nuestra hermandad, el número 1, o sea, tenemos 3 números reservados que no puede. O sea, si alguien te dice, yo soy el hermano más antiguo de la hermandad de los Quirios, no es cierto. No puede ser el número 2 más antiguo. No puede. Porque el número 1 siempre es el hermano mayor. Sí, el azoí. El número 2 es Molina, Fernando Molina, y el número 3 es el Molina, Francisco Molina. Los negros, esos hierro, muy claro, siendo liberto, para cierto. Sí. Con tanto, eso está retirado. Esa está de la libertad. Sí. Por tanto, el número 4 es el septé. Curiosamente, en este caso, eso nunca. Esa es la hermana más antigua de un negrito, a un el número 4, y es su mujer. Y bueno, siempre he tenido la importancia importante dentro de la hermandad, Sí. más allá de algunos tiempos. Sí, el papel de la mujer es muy relevante, pero estamos hablando de antes, que no era lo mismo, no había la misma facilidad. No, sería, no se nota el crecimiento exponencial de la hermandad de esa raíz y que al final del siglo pasado se permite que las mujeres salgan de Nazaret, y cuando pegan un tirón para arriba todas las hermandades. Por en esta hermandad, por ejemplo, antiguamente las mujeres salían también en la cofradía. En una sección Fíjate, eso especial, para los pasos y dejar, pero salían. Sí. Vamos, parte de ello. Entiendo que generalmente con vela o hacha, o sea, con hermandad de luz, o sea, como parte de la hermandad dentro de la sección de luz, digamos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de la proyección hacia el nuevo mundo. Los negros que habitaban en Sevilla, en un momento dado, pegaron el salto al nuevo mundo, pues, o bien como esclavos, entiendo yo, o bien que su señor, su dueño, se los llevaba al nuevo mundo. Y allí se organizaban, corrígeme si me equivoco, Gabriel, se organizaban de forma parecida a cómo se organizaban aquí en cuanto a que montaran también una hermandad, o cómo iba aquello. Bueno, prácticamente calcado. No solamente en América de aquellos tiempos vivos, la hermandad, la que tiene, sirvió de espejo a otras hermandades de negros, de gatos, dentro de como ámbito de Andalucía, pues Sevilla, Jerez, Huelva. Después había ese salto que se comenta a América de América. Un dato por ejemplo es que en Lima llegó a haber 8 hermandades de negros, justamente, y las 8 se formaron, se constituyeron a raíz de unos esclavos negros sevillanos, que por cualidad pertenecían a la hermandad de los negros, y lo que hicieron fue su refresco hacia América. Y esa dirección hacia América, con los siglos, se volvió incluso bidireccional. Hay un caso paradigmático que es Alberto Machín, hermano del famoso cantante, que fue el último negro cubano, que ha sido oficial de una junta de gobierno. Además fue miembro de 10 juntas de gobierno. También es cierto que la junta de gobierno de entonces era cada 2 años, pero bueno, pues fue 10 veces. Sí, es veces. Que la dirección de Asia América también, al cabo de los siglos, se volvió. Él vino aquí por razones laborales, me imagino, y se asentó aquí. Y héroe y expresa que era comer. Sí. Los héroes Fontaneros. Trabajaba el plomo, plomo, y se llama comer. Sí. Entonces, él vino aquí primero por lo dito a raíz de la guerra, y se asentó en Sevilla. Tenía el taller cerca de aquí. Habló con la hermandad y después fue trayéndose a la familia. El cantante Antonio Machín fue hermano de la hermandad durante 2 épocas distintas. ¿Antonio fue suyo o...? No, era hermano, hermano. Actualmente todavía tenemos algunos looks. Pero Antonio Machín se cambió el apellido. O sea, realmente era
Antonio Abad Lugo Machín. Lugo Machín. Pero el preparativo quedó en Antonio Machín. Todavía tenemos algunos hermanos de Lugo que provienen de Bombolberca. Sí, todavía hay de esta familia. Pues muy, muy interesante este otro apunte. Hay crónicas del siglo XVII y comienzo del XVIII que hablan de una etapa del desamparo, digamos, y de las burlas de las que eran objeto los hermanos negros en aquella época. Este desamparo, digamos, yo entiendo que es por la situación marginal que vivían. ¿Cómo hace frente la hermandad a esta situación en la que, según cuenta la crónica, una vez se le increpaba a los negros? ¿Cómo habla un poco de este contexto en el que hubo una situación complicada, digamos, en la salida de aquella lío para el siglo XVII? A ver, si ahora mismo hay racismo, el racismo que es claro. Está claro. O sea, hay racismo que es Sí. Entonces, por un lado, la religión, todos son iguales en el sentido de religión y demás, entonces permitía la existencia de hermandades de cofradías y de repente permitían dentro de un estatus, de un ambiente, al igual que los cuencos. Como comentaba antes, de sus revistas, sus uniones y demás. Otra cuestión era cuando salía a la calle. Cuando salía a la calle, una hermandad muy pobre, entonces, lógicamente, la forma de llevarla a estas penitencias no tendría nada que ver con otras hermandades, con los señores, los blancos, ricas, poderosas. Lo cual era objeto, pues, con el obra. Y, por ejemplo, en un juicio, en el juicio que se celebra, así como comentaremos en 1604, 1605 realmente. Y de eso vamos a hablar ahora también. Donde se habla y se escribe de que el año anterior, al Cristo de los Nelitos, el ministro de Pasta, pues le tiraron un pedado. Después, en esos mismos juicios, pues se constata cómo se despinchaba, se desburlaba, se entraban piedras. Incluso le hacían sacar a los negros bozales. Los negros bozales eran más milloneros que provenientes de África más recientemente, es decir, eran menos sumisos, eran más bravos, y por tanto se arrancaban y había, pues, refulca, pelea y demás. Eso supongo yo, que cambió radicalmente cuando Salvador de la Cruz hace que el cardenal Solís acepte el cargo de marinero efectivo de la Armada, y entonces el Estado cambia. Estamos hablando de qué año en concreto. ¿Cuándo hace el caso Solís ser palma? De 1700, 1700. de aplicar. Sí. De hecho, aquí estamos debajo, o sea, de la tumba de Salvador de la Cruz. Salvador de la Cruz, que fue un hermano carismático dentro de la hermandad. Le llamaban el negro de la Casa Honda. La Casa Honda era porque vivía en lo hondo de la casa. Y que, por cierto, aquí está su tumba. Y está cuando la última riada de Sevilla, en 1961, aquí tenéis cuenta que el suelo que pisamos ahora era 1,5 metros más abajo. La casa de Matazo tenía una planta, por tanto las vías de hecho por una altura bastante importante. Sí. Documentación se perdió. 1961. Sí. Entonces el reconstruyo del nuevo es decir, pilla. Antes de era de una sola nave, se hace dos. Una para el Cristo, otra para el Virgen. El Cristo anteriormente estaba situado en un lateral. La cuestión que se habló de la Cruz, que por cierto, hay errores de culto en la placa. Se quiso perder su figura, yo creo que se pasaron un poco. Otras cosas, pues dice aquí, cuando vino a esta tierra se ignora, vivió 115 años. Si no sabe cuándo nace, difícilmente sabe los años que vivió. Y también se dice aquí que fue medio ibérico, es cierto, que se vendió como esclavo para regalar su dinero. Ese hecho no es cierto. Ese hecho fue mucho anterior y fueron, por lo que como comentaba Molina, los dos negros que se criaron. La cuestión es que este hombre es una de las peculiaridades de esta hermandad, es que el asumir
de Túnez se le ofrece el puesto de hermana mayor desde Cardenal Solís, San Centa. Y yo creo que esa situación de que el hermano mayor fuera maçonista cambió un poco la visión que se tenía de la hermandad, ¿no? No obstante, no, se pasó de agresiones, de insultos, de pedradas, a un poco ser condescendiente, paternalista, y empezaron los negritos. Lo de los negros. De hecho, los negros, en todos los libros nunca parecía como los de los negros, decía como, o sea, ya entonces existía un lenguaje políticamente correcto. Se llamaba la palabra de los morenos. Morenos, sí, así que como se conocía en el siglo XVII. Igual que negro, me parecía que todavía todavía se empleaba lo políticamente correcto. Sí. Y la cuestión es que, bueno, los negros ya son más sumisos. Ya no hay negros mozales que se han caracterizado todos los siglos anteriores. Por esa defensa no son otra hermandad en cuanto a etnia, no permitiendo que diera blanco, se entiende el secretario. Entonces, pues, de hecho, los negritos pasan a formar parte del nombre oficial de la hermandad. Otras hermandades que se conoce con otros nombres, como he dicho antes, de gremiares y demás, no forman parte de su nombre oficial. Esto sí, los negritos forman parte del nombre oficial, ¿no? Hoy en día ya no tiene esas connotaciones que tenía anteriormente, ¿no? Pero yo digo que era un poco cambió de agresiones a hacer condescendiente a por fuera de nosotros de un modo paternalista y tratando un poco de infantil, poniendo los negritos. Sí, pues muy interesante esta evolución hacia lo que es esta aceptación, mayor aceptación social. Si te parece, Gabriel, vamos a hablar ahora de los titulares de la hermandad. Estamos ante unos titulares, no sé si nuestros telespectadores lo saben, de una notable antigüedad, los actuales titulares de la hermandad, el Santísimo Cristo de la Fundación, Nuestra Señora de los Ángeles, son bastante antiguos, muy antiguos. Vamos a empezar, si te parece, por el Cristo. Este no es el primitivo Cristo. No, el Cristo que teníamos antes era el Cristo de pata de madera. El Cristo actual llega a la hermandad en 1635. Durante mucho tiempo, y unos años dos, los inventarios que teníamos más activos son en 1625, 1635, y en esa época incluso, a partir de esa época incluso, no sé si 40, 50, aún se mantenían dentro del inventario los nombres. De pronto desaparece el Cristo del inventario, posiblemente lo que no era de mucha utilidad, y se daría seguramente a alguna institución. El Cristo llega en 1635, tener en cuenta que la hermandad estuvo suspendida de punto de término desde el 605 al 25. Por tanto, si no salía en Semana Santa y no podía hacer culto de termo, difícilmente se iba a poder meter a obra tan importante como la de la adquisición de un Cristo de más calidad. La cuestión es que en 1625 se le conmemora a Pablo Lagot, de Sevilla y en la calle, no sé si a Pablo Lagote, que era de un Cristo, en este caso era el que encarnaba, que policromaba las tardes de Atreto Campos, sí, que es el cultor de la imagen. Se sabe perfectamente el autor porque en una restauración que se hizo del Cristo en 1940, el hueco por dentro, en la parte de la espalda, aparece un pergamino donde se hizo en misa con el ejemplo y a ver tu loco, de dos campos, se dice. Para eso perfectamente quién fue. Realmente dentro caja de Cristo el doctor también. Uno se entiende en el Andrés Campo y otro en el FIC, que fue el autor que hizo la restauración y también puso su pergamino, que por lo visto es una costumbre que se hace, vamos a se la restaura por esta con bien. Sí. La cuestión es que este de hecho, Andrés Campo muere al final de 1622. Viene y en el inventario de su cuarto de paso, de la leche, aparece un Cristo sin encarnar. Sí, que lo había cumplido, pero no lo había terminado. No se sabe cómo llegó
Creo que amamos de Pablo Vagón, se quedaría con él, y Pablo Vagón se lo vende a la Hermandad de los Negros, Que fue una compra. fue una adquisición, Adquisición. ¿sabes del precio? Pues Sí. 400 reales de Bellón. 1.400 reales y queda registrado en... Y el típico de cohete y demás, y además una curiosidad es que en aquella época el precio medio de un esclavo. Qué curioso. Pero vamos, pues. Una coincidencia. Sí. Y entonces, claro, un escultor famoso de prestigio, una escultura buena, ¿cómo puede llegar a manos a un precio relativamente módico a los nervos? Pues simplemente por el tema de lo justo de cada época. Estoy hablando de que la escultura del Cristo es una escultura de estilo manierista. Ya empezaba, o estaba casi a punto de su apogeo, pero barroco, de 10 meses, por tanto, como siempre, pasa a no ser del gusto de la época. Incluso se hablaba de que se había hecho para América, de ahí esa frase que se hizo en Sevilla, que no tendría sentido si fuera para darse aquí. La cuestión es que al final entra a formar parte de toda la hermandad. Este año, hace muy poco, se cumplieron 400 años de su hechura, de 2022. Y entonces aparte del matrimonio y de la antigüedad. Curiosamente, hasta 1727 no se le pensaría más en el Cristo. En todos los libros, todas las artes, además, se habla siempre del Santísimo Cristo. Pero no Tener con orgullo sin la ninguna hermandad vocación. religiosa De la que fundación. es la más O sea, antigua. la fundación empieza en 1727. Y es un reflejo porque es un nombre que no es habitual dentro de las vocaciones de los del Cristo. O sea, de hecho, como está aquí Que se adela. hacia fundación. ¿Y por qué la fundación? Bueno, pues era una forma de recalcar, clarificar que la fundación de la hermandad era muy antigua. Tan antiguo que con Cristo es de la fundación. De ahí el nombre del Cristo. Y cuando le dije, el candelero, Sí. en las manos, es más antiguo que Cristo, finales del 16, posiblemente, es anónima, y es la titular, le digo como modo antes, que cambió de nombre. Ha habido varios, se habla en algunos tractarios de que la existencia de varias imágenes, incluso con varios nombres, de la calidad, en fin, hasta que llegó al de Los Ángeles. Y actualmente todo el mundo que viene pues dice que tiene una cara muy moderna, muy de gusto de ahora. La cuestión es que en el 84 de Luque hizo una intervención en la cual prácticamente le perdió la funcionalidad de la imagen, pasó Vima Dolorosa, imaginé con la Virgen de Soledad de San Lorenzo, pues parecida a ella, Sí, sí. y le dicho, lo retoqué y la ha convertido en una imagen actual, o lo que se llama de Virgen Niña. Desaparecen esos arcaísmos que se mantienen, por ejemplo, de la Virgen de la Soledad de San Lorenzo, y aquí han desaparecido un poquillo más por esa intervención del Verde Luque, por ese En la 300, en el año 1984. Pero la frontalidad de la Virgen, Sí, la escultura es la misma, queda igual, pero cualquiera que la vea ahora, pues, no, que no puede ser del sector final del 16, tiene un aspecto románico, no un aspecto de tipo, sino que es una escultura que parece que es que desde todo el mundo hicieron pues bastante profundo. Como era, como siento, muy habitual en muchas imágenes sí, actuales. sí. Sí, bueno, todos sabemos que existe este hecho y que, bueno, incluso ha habido una cierta polémica con alguna otra imagen. Y bueno, ya está, es una realidad y ahí está. Bueno, pues si te parece, vamos a entrar ya en la recta final del programa. Vamos a hablar ya de lo que sería la hermandad en la antigüedad, o sea, la proyección de la hermandad actualmente. Si un hermano de la Hermandad de los Negritos quisiera decirle a los demás, yo me siento orgulloso de esto, un hermano actual de un negrito, ¿de qué se podría sentir orgulloso? No está preparado, pero tú lo sabes. Por ejemplo, esta Junta de Gobierno, el lema que escogió para conducir año 2022 las elecciones fue el príncipe Macro, orgulloso de los negritos.
Te digo que No está preparado, ¿eh? Yo no sabía nada. Sí sé que históricamente ha tenido la etnia negra que forma parte de la hermandad, ha tenido un orgullo de raza que le ha llevado a la con el Pasma, le ha llegado a defender sus derechos de alguna manera. Entonces, eso existe totalmente. Hombre, hoy en día, como decíamos, de orgulloso, pues yo estoy orgulloso de muchas cosas de la hermandad. O sea, primero, porque por la edad de 600 y tantos euros. De esos 500 años de hermandad, también entró hermandad exclusivamente de negros. Hoy en día, de negros y blancos. Sí. Sigue habiendo pueblos negros. Orgulloso que sea la única hermandad, como hemos dicho, que tiene sobre la poblada por un papa. De que su hermano mayor sea el arzobispo. De que tengamos la figura de alcalde arcaica, pero que es la única. La única hermandad de Sevilla que tiene un alcalde, duda. Y el hermano mayor era Francisco ese. Una anécdota particular de personal que cuando se casa a mi hijo, pues se lee una carta dedicada a la carta. Y era un bolo de celo. Y resulta que cuando se dice quién firma, pues el alcalde se vería de mi prima, dice, pero el alcalde no es Antonio Muñoz. No, ni ella sabía de que lo dio la figura de la alcalde. Bueno, pues de eso también nos sentimos orgulloso de nuestros titulares, del director de protección, de los de coronada y particularmente, sobre todo, ya digo, de los hermanos, somos unos 2.500 y que mantengamos en pie una hermandad con más de 600 años, que estemos ubicados en el mismo sitio y como se ve este patrimonio. Que se pueda documentar históricamente esa continuidad desde el Jomier. O sea, que existe ha habido momentos muy complicados de la hermandad, a punto de extinguirse, con muy pocos hermanos que fueron conmigo a que entrasen los blancos, primero con 7 esclavos de la Virgen, posteriormente ya el que 5 hubiera desaparecido. Y orgulloso de nuestro matrimonio, que cada vez quizás la joven Amorona será ese manto que tenemos, que dijeron la crónica en el año 63-64, que fue en realidad que salió, diseño de obra de Miguel Sánchez, que lo más bonito que dieron fue que era poco sevillano. Bueno, pues desde ese poco sevillano, no sé, creo yo, si no es que más, el manto más característico de la Semana Santa, o al menos que más reconocible. Entre los palios más originales en cuanto a lo original que es Tan original es que todavía no sé tomar acuerdo de qué es. Sí, es modernista, si es dependiendo de los programas de la Semana Santa al uso, uno dice que es modernista, bizantino, no sabemos que asiático, una serie de es curiosísimo. Sí. Bueno, hay una tesis doctoral incluso sobre el manto, que lo que al final lo que viene a determinar es que Miguel Sánchez era pintor y decorador, era de estilo modernista. Art Deco es modernista que vos. Y el modernista el estilo modernista simplemente la tradición de Art Deco. Eso cuando dice es Art Deco modernista, que sí. La cuestión es que él es el cine, sí es modernista. La cuestión es que el manto es muy peculiar, característico y lógicamente motivo de orgullo para todo hermano. Pero la corona, los umbrales, en lo que es los respiraderos también son muy peculiares. Claro, eso es un diseño que se sale mucho de que tener en cuenta que Renildo Eda, para producirse la diseña prácticamente toda la de la Macarena. El Río Eda era nombrado con un taller importante, entonces todo el mundo acude a Río Eda para que lea sus obras. De hecho, nosotros, algo anterior, Juan Marina, sigue también en Cádiz, y el manto también pues sale en Écija. Para nada entonces no tenías concepto de guardar el patrimonio como ahora tenemos. Por cierto, lo que quiero es que hay mucha gente que no saben de la antigüedad de la hermandad o de la historia de la hermandad
Y para eso le hace varios años hemos organizado unas visitas guiadas en las cuales se cuentan, aparte de enseñar el patrimonio, se cuentan unos detalles, algunos los hemos contado, otros hay muchos más que se cuentan. Hay mucho más que contar. Y que varios que he visto Sí. hay un correo electrónico de visitas guiadas a dos Y desde aquí. y le animo a, Sí. a que vengan y conozcan más a fondo la Pues muy bien, dicho esto, ya damos por cerrada esta entrevista, agradeciéndote de nuevo tu presencia y que nos hayas abierto tus puertas. Bueno, las de tu hermandad. Y nada, a los telespectadores, pasarle a nuevos episodios donde seguiremos abordando esta antigüedad de nuestras cofradías de la que de verdad nos podemos sentir orgullosos. Muchas gracias.